Javi, yo, mira, siempre digo, hay cosas por las que una persona, un ser humano, tiene que pasar, ¿no? Sí. Yo qué sé, pues de que se te muera alguien, rupturas, no, peleas, cosas es decir, que tienes que pasarlas porque es la vida, sí. ¿Vale? Pero el bullying, no. Hay cosas que son evitables. El bullying es completamente evitable. Hay cosas que son evitables, estamos de acuerdo. Entonces, yo personalmente es algo por lo que no voy a permitir jamás que mi hija pase. Hace 20 años, pues la Universidad Española ha estado sujeta a muchos cambios normativos y estamos dando muchos bandazos. Y la verdad es que, y aquí la pública tiene sus pros y sus contras, la privada también no ha solucionado, ¿no? Pues los huecos, los problemas que podría haber solucionado. Hay la sensación, por ciertos sectores, no todos, pero ciertos sectores que se piensan que los profesores solamente trabajamos nuestras horas de clase, es decir, que es nuestro único trabajo. Y como tú sabes, porque te lo he explicado, eso es lo que se ve. Ya. Pero realmente me atrevería a decir que en las horas de clase es 1/3 de nuestro trabajo. Los otros 2/3 es preparar esas clases, hacer investigación, hacer divulgación. Que es cierto que hay gente que vive muy bien, como en todos los trabajos. Por supuesto, gente que va hay gente que se toca las narices a 2 manos. Pues pero claro, si tú te tomas en serio tu trabajo, hay mucho trabajo silencioso que no se ve y tiene mucha relevancia. En mi foro interno, ¿qué pasa? Que creo que no me vuelvo. No, ese lo tiene más claro que el agua. Me gustaría pensar, o sea, yo me dejo la puerta abierta para volver. Y me gustaría pensar que sí, pero... Ay, no lo sé, Vicky. La crisis de los 40. Yo creo que si te has ido por algo, ¿para qué vas a volver? ¿No? Mira, contigo lo hemos hablado alguna vez. O sea, al final, imagino que todos necesitamos cambios y los cambios, hombre, pues siempre generan dudas, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, son momentos, ¿no? Cada uno imaginaremos nuestros momentos. Tú me lo has contado alguna vez también, o sea, claro. Tú has pasado también por cambios. Por cambios, pues fíjate, cuando me dijiste eso, dejar todos los negocios que tienes montados y montar sí, y sin clientela ni nada, porque esto ibas a la... ¿Hacías? Sí, bueno, con la seguridad de que era tu trabajo, pero que... Sí, pero hacías total. Pero bueno, cortito, bueno, sí. Cortito, ¿no? Sí. Como siempre. Que aquí tenemos a Javier. Bueno, luego ya vi que se encarga de editar esto, Pues claro. Ya cuando hablemos de cosas ¿cómo es? De 2 rombos, ahí cortamos. Las cosas para todos los públicos. Encantado de saludar a todos los amigos de Vicky. Bueno, pues cuenta un poquito a qué te dedicas, ¿no? Porque... Sí, porque se había entrado aquí como siempre. Claro. Y, pues, bueno, como bien ha dicho Vicky, mi nombre es Javier. Soy profesor de Derecho Europeo, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Y lo más importante, cliente de Vicky desde que abrió la barbería. Totalmente. O sea, lo hemos hablado alguna vez, creo que fue el mes, ¿no? De abril. Sí, o sea... Que además vine también a ciegas y además me acuerdo perfectamente porque eso era el mes de... No me acuerdo si era fines de julio o principios de agosto. Sería principios de agosto, yo creo. Sí, tenía que ser esas fechas. Y me acuerdo que andaba buscando una barbería, porque más quería una barbería, vamos, no quería una peluquería. Y sabía que por la zona pues había algunas y mira, pues hasta el día de hoy. Y aquí seguimos, ¿eh? Hombre, y eso que ha habido mudanza de barrio, mudanza de cambios estos años, pero esto no, esto es mi pequeño rincón de confianza. Y yo feliz. Y muy bien, y la verdad es que bueno, pues bromas aparte, hemos tenido conversaciones muy interesantes aquí con Vicky. Hemos tenido conversaciones muy bonitas, muy divertidas, muy interesantes, de todo tipo. Porque además voy a decir algo y lo digo con... esto luego lo editas si quieres o no, Vicky. Bueno, que lo digo con cariño, que no es una crítica aquí a Vicky, que parece que va de moderna, pero es una mujer muy sensata. Yo siempre lo he dicho, digo, vamos... No, tampoco me atrevería a decir ni clásica ni conservadora, pero sí sensata. Bueno, tengo mis momentos, ¿eh? ¿Quién no los tiene, no? Se intenta que así seamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? A quien no le guste, como digo yo, que no mire, ¿no? Pues sí, Vicky, ya, como tú sabes, es llegar a los 40 y no se replantea muchas cosas en la vida, ¿no? Yo dentro de nada te diré lo de es llegar a los 50. No empecemos aquí con los años que... Madre mía. Ya me gustaría a mí
Vamos, llegar a los 40 y algo, como has llegado tú. No, 40 y algo, no, 40 y todo. Que los tengo todos, los 40. Tampoco desvelemos ahora. Posible, madre mía. Pero sí, Vicky, ya te digo, con mucho cambio. La verdad es que... Bueno, y entonces estabas trabajando en una... estás trabajando en una universidad pública. O sea, hasta ahora estaba en la privada. En la privada, sí, quiero decir. Un buen sitio además, o sea, quiero decir, unos compañeros muy buenos, un nivel de investigación y de profesorado, la verdad es que en ese sentido excelente. Pero bueno, ahora pasan oportunidades con proyectos nuevos y uno lo medita y bueno, y ahora con cambio, ¿no? Y ahora no cambio de profesión, porque voy a seguir siendo profesor además de lo mismo, de internacional público, pero sí con un enfoque pues distinto. Y exactamente, ¿cuál es la diferencia de lo que estás haciendo ahora a lo que vas a hacer después? Pero la Universidad Española, que no era una mala universidad en líneas generales, pero es cierto que en los últimos 15 años hemos estado sometidos a unos cambios importantes. 15, 20 años, la Universidad Española ha estado sujeta a muchos cambios normativos y estamos dando muchos bandazos. Y la verdad es que, y aquí la pública tiene sus pros y sus contras, la privada también no ha solucionado, ¿no? Los huecos, los problemas que podría haber solucionado. Entonces al final llega un momento en el que, claro, es fundamental el profesorado y te fuerzan pues a buscar un sitio en el que más o menos tengas un proyecto interesante. Luego el perfil de alumno pues varía mucho también, ya no solamente entre carreras, sino que es que incluso entre universidades, entre provincias, entre regiones. Y la verdad es que es un momento bastante crítico y la verdad a mí me genera... me da mucho que pensar y lo hemos hablado porque, a ver, los cambios per se no son algo negativo, no tienen por qué ser algo negativo, pero sí que me da la sensación que en líneas generales estamos dando muchos bandazos, no tenemos una política a medio y largo plazo y eso pues se refleja también un poco se refleja también como te digo, en el profesorado. Claro, lo que hace en los resultados y en todo, claro. Sí. De hecho, yo el motivo por el que he hecho un cambio no es porque necesariamente estuviese mal, tenía sus cosas negativas, pero también tenía mucho positivo. Es que no había un sitio que me ofreciera un proyecto interesante. Entonces, al final yo creo que es por lo que uno se guía. Hombre, vamos a ser cínicos, del aire no se vive, evidentemente, pero que mientras te garantice una cierta viabilidad, el proyecto es importante. Y yo tenía la sensación que donde estaba ahora, el proyecto, yo había tocado techo, no veía posibilidades de desarrollar ciertas líneas y ciertas perspectivas y las circunstancias eran como son. O sea, al final no se trata de buscar tampoco culpables ni de darse cabezas contra la pared. Las cosas son como son y ya está. Bueno, y que además tú eres una persona curiosa, eres una persona que te gusta hacer cosas nuevas, te gusta tener ilusión por las cosas. Y en el momento que ves que te estancas, que te aburres, que ves que no hay más posibilidades de hacer más, ¿no? Que vas a estar así siempre, pues hombre, entiendo que tú también como persona que no se conforma, ¿no? Pues estás buscando también otras alternativas por eso, ¿no? Pues imagino que es lo que nos pasa a mucha gente en el trabajo. Y pues luego los trenes pasan cuando pasan. Quiero decir, muchas veces, a ver, esto también lo hemos hablado, las oportunidades, evidentemente hay que buscarlas, pero por mucho que las busques también, hay factores que se escapan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para cuando surge, pero cuando van a surgir, eso ya depende de elementos externos. Entonces, claro, en mi caso, pues ha pasado ahora. Claro. Ha pasado un buen momento y si no lo cojo ahora, pues igual no vuelve a pasar. O cuando pase... O pasa otra cosa. Sí, o simplemente cuando vuelva a haber una oportunidad, pues para mí no es el momento por circunstancias. Claro, sí. Entonces al final sopesas y dices, venga, pues me embarco en un nuevo proyecto. Pero fíjate, la verdad es que me dio un sitio, como voy a decir solamente cosas buenas, entonces aquí ya sí que voy... Claro, porque las cosas negativas sí está muy feo decirlas, ¿no? Por lo menos en público. Yo he dicho que del sitio del que me voy tengo muchas cosas buenas que decir, ¿no? Pero la verdad es que a donde me voy, que es a la UNED, la verdad es que me han dado un proyecto muy interesante. Qué bueno. Tanto mis dos jefas, porque voy a tener dos jefas,
Bueno, todos van a ser jefes míos porque son más veteranos, ¿no? Yo soy el último en entrar. Ujú. Pero las dos máximas responsables, las que me han puesto un proyecto encima de la mesa muy interesante, muy atractivo. De desarrollo de carrera profesional, de líneas de investigación, de incluso de formación en institutos oficiales, vínculos con ministerios, etcétera, y bueno, pues eso va a hacer que me pueda desarrollar hasta donde yo quiera, básicamente, que es lo que me han propuesto. Qué bueno. Pero bueno, Estás sí, encantado, ¿no? De la vida. con las dudas de siempre Sí, del por la cambio, novedad, claro. y luego porque hay mucho nivel también, se lo decía mi mujer ayer, que hombre, me voy de un sitio en el cual el nivel era bastante alto, pero es que hay otro que no es para menos tampoco, entonces, claro, siempre estás expectante de decir, hombre, tengo que cumplir con las expectativas. Hombre, claro. Y Lo harás eso de sobra. Sí, pero fíjate, ¿sabes qué pasa, Vicky? Que eso también lo hemos hablado contigo muchas veces. Hay la sensación, por ciertos sectores, no todos, pero ciertos sectores que se piensan que los profesores solamente trabajamos nuestras horas de clase, es decir, que es nuestro único trabajo. Y como tú sabes, porque te lo he explicado, eso es lo que se ve. Ya. Pero realmente me atrevería a decir que en las horas de clase es 1/3 de nuestro trabajo. Los otros 2/3 es preparar esas clases, hacer investigación, hacer divulgación. Que es cierto que hay gente que vive muy bien, como en todos los trabajos. Por Hay supuesto, gente que va al hay mínimo. gente que se toca las narices a 2 manos. Pues Pero claro. si tú te tomas en serio tu trabajo, hay mucho trabajo silencioso que no se ve y tiene mucha relevancia. Entonces, Hombre, claro. Ese es el trabajo porque las clases son las que son. Y el temario es el que es. Que sí, que los profesores tienen 3 meses de vacaciones. Bueno, Pero no, es verdad que también se lo ocurran, Primero- las cosas como son. tenemos 3 meses oficiales de vacaciones. Porque sí, vamos a ver, no nos vamos a engañar. O sea, Claro. vamos a ver, tenemos el Y mes el de, que se queje, que hubiese estudiado. tenemos el mes de agosto como todo. Luego las vacaciones escolares, es decir, las 2 semanas de Navidad, la Semana Santa, fiestas, puentes, el mes de julio, que no son vacaciones, pero algunos se lo toman de vacaciones. Entonces, pero lo que tiene que saber la gente es eso, que no es que nos tomemos esas vacaciones como tales siempre, sino que lo que hacemos es aprovechar ese tiempo, pues por ejemplo para leer, para investigar, es decir, para otras tareas que en el día a día no somos capaces de sacar, pues las invertimos, ¿no? No sé. Y luego yo siempre he dicho también que no se puede tener todo. El salario de un profesor es bastante limitado. A mí eso siempre, ya lo hemos hablado también, y a mí me llama mucho la atención. El esfuerzo que requiere, ¿no?, estudiar la carrera, el esfuerzo que requiere, porque que sí, que la gente solo ve que tenéis 3 meses de vacaciones, que tal, pero para mí es un gran esfuerzo. Y luego, ser un buen profesor no es nada fácil. Ser un mal profesor es muy fácil, Sí. pero ser un buen profesor no es nada fácil. Y yo sé que tú eres muy buen profesor. Bueno, se intenta, Vicky. Yo lo sé, llevo muchos años conociéndote y sé que sí, y sé que eres una persona que se preocupa. Pero es verdad que me llama mucho la atención el tema sueldos de un profesor. Sí. O sea, hasta que llegues a lo más alto tienes que pasar Sí. por unos sueldos que para mí me parecen bastante Claro, aquí hay... bastante poco. la Aquí hay verdad. muchos temas que analizar. El primero, desde el punto de vista nacional, puramente de España. Ahora hablamos un poco de cómo está la situación en general en otros sitios. Pero en el caso de España, los temas a analizar son los siguientes. Primero, los sueldos son bastante estándares, por supuesto en la pública. Es que ocurre que tú cobras lo mismo, estés en una universidad en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, que si estás en Huelva, en Salamanca o en Vigo. Y no es que la universidad sea mejor o peor, pero el nivel de vida es distinto. Claro, Entonces, claro, 2.000 euros no te cunden lo mismo en Madrid que te cunden en Salamanca o en Totalmente. Huelva, y es una realidad. totalmente. Segundo tema, que ya creo que no afecta solamente al profesorado, sino que afecta a muchos sectores en España, y es pensar que uno tiene que cobrar por horas. A ver, hay profesiones en las que uno tiene que cobrar no por las horas, sino por la responsabilidad que adquieres. Y esto lo puedes elevar, pues, por supuesto, al tema de la docencia, a cualquier nivel, además no solo universitaria, sino además a nivel de instituto, a nivel de colegio, pero lo puedes elevar a la sanidad, lo puedes elevar a la abogacía, A los policías, a los bomberos. efectivamente. Sí, sí. O sea, debería ser que tuvieses un sueldo, digamos, mínimo, objetivo por horas, pero luego también en función de las responsabilidades que tú adquieres y si cumples o no con esas responsabilidades, evidentemente.
que ese tema es muy interesante, si cumples o no con tu responsabilidad. Claro. El problema es que no hay gente controlando que cumplas con la responsabilidad. De hecho, esto, y bueno, es un tema que yo sé también que va a ser muy controvertido y siento si alguien se molesta con esto que voy a comentar a continuación, pero ocurre, por ejemplo, yo soy muy crítico con el sistema de trabajadores públicos, de funcionarios en España. En general, yo soy de los que defiendo que en España tenemos un nivel de funcionarios muy bueno, a distintos niveles, local, regional y nacional. Pero lo que ocurre es que, por desgracia, los filtros de control son igual de exigentes o igual de laxos para el buen profesional que para el malo, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que al funcionario, insisto, estoy generalizando mucho, lo sé, y que hay peculiaridades, pero en líneas generales, digamos que claro, no se premia tanto al buen funcionario como aquel que hace sus trabajos mínimos. Y eso no debería ser así, o sea, al final debería que haber una serie de incentivos o tendría que haber una serie de reexamen, ¿no? Cada cierto tiempo, y sabiendo que el que hace bien su trabajo no tiene nada que temer, todo lo contrario, ¿no? Sino que eso le va a beneficiar, pero que permita que no se relajen, ¿no? Ciertas personas. Y esto, pues, ocurre a todos los niveles. Sí. Pero volviendo al tema, esto es un tema muy interesante, pero bueno, esto quizá para otro momento, pero volviendo al tema del profesorado, también lo hablaba ayer justamente con un compañero que me decía que un conocido se iba a ser profesor a una universidad alemana. No recuerdo qué universidad era, no era una capital importante, es decir, no era Berlín ni Múnich. Uh-huh. El sueldo mensual neto eran 4.000 euros. Entonces, claro, lo primero que he pensado, bueno, pues que 4.000 euros en Alemania cunde menos. Y la respuesta es no. Eso valía hace 20 años, hace 15 años. Hoy en día ya no es así. Por desgracia de España no es así. Es verdad que si tú te vas a Berlín o a Múnich, vale, el nivel de vida es más caro, seguramente más en Múnich, pero te digo yo que Berlín, que lo conozco mejor, Berlín no es mucho más caro que vivir en Madrid. No es a día de caro hoy, Berlín. En 2024 no es más caro. Es cierto. En este caso, encima, se va a una universidad, como te digo, no a una universidad, sino a una población secundaria. Entonces, que todavía es más barato. Claro, que es mucho más barato. Entonces, claro, con 4.000. O sea, ¿por qué Alemania puede pagar sueldos de 4.000 euros a sus profesores universitarios y España no? Yo es que preferiría que al funcionariado se le pagase mucho más, pero que hubiese mucho más control. O sea, que de verdad, o sea, que no a todo el mundo se le pagase lo mismo. No. Que si tienen que ganar 4.000 euros, que ganen 4.000 euros, pero que de verdad hagan su trabajo y que les controlen. Es que de hecho, Vicky, esto, y fíjate, ocurre con el profesor universitario. También depende mucho de las carreras, ¿no? Pero vamos a llevarlo a mi terreno, a derecho. Claro, tú te encuentras con gran parte del profesorado que, además de ejercer sus funciones docentes en derecho, lleva a cabo práctica privada, ¿no? De abogado principalmente, pero también en otros ámbitos. Y esto lo hace principalmente, bueno, por inquietud, pero no seamos cínicos, también por complementar el sueldo. Claro, es una realidad. Claro. Y esto ocurre también con funcionarios de administración de justicia que yo conozco, que también pues llevan a cabo otro tipo de actividades. Con los médicos también. O con los médicos. Claro, lo ideal sería que no fuese necesario. Ya. Es lo que tú dices, si realmente tuviesen un sueldo en condiciones, que pudiesen dedicarse exclusivamente en cuerpo y alma a esa actividad principal. Sí, sí. Pero las situaciones que les fuerza, pues lo mismo, habrá circunstancias. Vale, siempre habrá alguno porque siempre le parecerá poco lo que cobre o necesitará mucho dinero. Siempre va a existir, en cualquier ámbito. Pero un porcentaje importante no lo hace por avaricia, lo hace porque realmente, por lo que decimos, necesita complementar su salario. Y lo que es triste es que no lo puedas complementar con tu actividad principal o fundamental. Claro, claro. Ese es el problema que nos encontramos en España. Bueno, no sé, Vicky, a ver, el tema es que esto a medio o largo plazo, por lo menos a medio plazo, no tiene visos de que vaya a cambiar. No tiene a corto, desde luego, no va a cambiar nada. Ni a medio y largo, esto y a medio, no hay quien lo toque. Y fíjate lo que hemos dicho siempre, John, con todo, me da rabia, porque no estamos tan mal para como podríamos estar, Pues sí. Pero también debemos estar mucho lejos. ¿Ha habido algún alumna que hayas dicho, Dios mío, pensaba que lo había visto todo? Bueno, los alumnos es... A ver, en su defensa diré que la inmensa mayoría son gente cabal. La inmensa mayoría, pero es verdad que siempre te encuentras con un porcentaje
vamos a decirlo, un tanto despistado, ¿no? Que te ríes, pero cuando piensas fríamente dices, hombre, hay un tema que hay que trabajar. Me explico. A ver, yo he tenido alumnos, o sea, chavales de 18 años, ¿no? Que por supuesto en Derecho, pues muchos quieren ser jueces, diplomáticos, magistrados, que ya me parece que con 18 años es difícil tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto puedo entender esas pretensiones, ya irán cambiando de opinión o no con el tiempo. Pero ya cuando te encuentras con alguno que su pretensión es, no, yo es que quiero ser presidente de gobierno, quiero ser ministro, y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de pretensión es esta, no? ¿O qué tienen en la cabeza para querer ser eso? Bueno, oye, cada uno. Eso yo... no lo veo mal. Otra cosa es que lo consigan, pero esa pretensión no lo veo tan mal, ¿no? A ver, Vicky, con 18 años lo que te digo, primero que lo raro es tener algo claro. Eso es lo raro, ¿eh? De hecho, yo siempre les digo a los chicos que sospecho del que me dicen no tiene clarísimo. Bueno, no te creas, ¿eh? O sea, yo con 15 años tenía claro a lo que me quería dedicar. Pero Vicky, yo distingo entre tener una idea, que eso sí que creo que es importante, el decir, hombre, pues me gustaría decantarme por esto o por lo otro, pero cuando digo que es que lo tienen claro es que o sea, con una convicción que dices, hombre, en la vida seguro no hay nada, entonces simplemente yo lo que les pido es estar abiertos a la posibilidad del cambio, sí. Simplemente, ¿no? O sea, que no sean inflexibles de decir, no, yo es que o soy esto o nada. O soy esto o nada, porque la vida no funciona así. No, claro. Como hemos comentado, vienen las grandes frustraciones. Bueno, es que eso es otro tema, el tema de las frustraciones y demás, el tema de inteligencia emocional. Pero sí que trabajarlo mucho, Vicky. Bueno, es que eso yo creo que eso nos lo tendrían que enseñar en el colegio. Eso para empezar. Sí, tendría que venir ya de allí. Hombre, venir de allí. Como tantas otras cosas, como por ejemplo saber hacer la declaración de la renta. O sea, hay que saber cómo funciona un contrato. Fíjate, en esa línea, con lo que tú dices, concretamente en Derecho, yo siempre les he dicho a los alumnos, cuando les doy clase, digo, miren, hay que distinguir dos niveles. Un nivel de conocimientos, que solamente por el hecho de ser ciudadanos tendrían que saberlo, y ahora ya, evidentemente, ustedes dan un paso más allá. Es decir, o sea, no solamente tienen que saber esos mínimos que se presupone que tienen que saber para su día a día. O sea, fíjate, no es mi área, pero para que nos entendamos. Saberse una serie de cuestiones muy básicas constitucionales, eso cualquier ciudadano tendría que conocerlo. Ahora, yo entiendo que ya entrar en la interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en cómo se interpretan ciertas cuestiones en los distintos estados de la Unión Europea, etc., dices, vale, para eso necesitas un jurista. Eso es para lo que viene a la facultad. Entonces hay que distinguir entre esos dos niveles. Y luego, también que sean muy conscientes, y esto ya no solamente en Derecho, sino en cualquier profesión, en cualquier estudio, que ir a la universidad y tener un título universitario no es garantía absolutamente de nada. Es decir, has adquirido unos conocimientos, pero a partir de allí, como has dicho, capacidad de adaptación al cambio, saber manejar una serie de herramientas, saber manejar la frustración. Lo hemos comentado también alguna vez. O sea, adiós el micro. Cuidado. El problema, como siempre, el problema de este país es que nos movemos en extremos. Entonces, o te encuentras por un lado cada vez más jóvenes, y fíjate, se ha reflejado así ahora socialmente, que su objetivo es ser funcionarios, es decir, yo quiero, por un lado, los que, yo quiero un salario estable, me da igual lo que haga. O sea, más allá de que tengan o no tengan vocación de servicio público, que eso, claro, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es, si usted quiere ser funcionario, tiene que tener una vocación, un mínimo de vocación de servicio público. Pero eso no ocurre casi con nada. Entonces, claro, vamos por un lado a ese extremo y por otro lado te venden, no, es que todo el mundo puede emprender lo más fácil, o sea, tú tienes que ser tu propio jefe, sí o no, hay gente que no vale para eso. O si te metes en ese juego, ser consciente de que hay muchas posibilidades de que te salga mal. Y entender cómo funciona. O sea, saber qué es estar de un lado y qué es estar del otro. O sea, quiero decir, hay mucha gente que, o sea, yo que he estado en los dos sitios, he sido trabajadora por cuenta ajena y llevo siendo autónoma más de 25 años, hay una cosa muy importante y es que la gente no sabe cuáles son las obligaciones de las empresas. Los trabajadores por cuenta ajena ni siquiera saben cómo funciona una empresa, no saben todos los impuestos que se tienen que pagar, no saben muchísimas cosas que igual si las supieran entenderían mejor el porqué de muchas cosas. Eso es algo que yo siempre digo que también nos deberían de enseñar y que nos deberían
enseñar cómo funciona todo para que tú elijas lo que quieres, pero no sin saber primero. O sea, ¿cuánta gente conozco que se hace autónomo y dura meses? En cuanto han visto todos los impuestos que hay que pagar, han dicho, quita, yo me voy por cuenta ajena, que yo lo tengo todo. Que sí, que tengo que aguantar un jefe, pero tengo toda la seguridad del mundo. Pero por lo menos que lo prueben y que vean, y que cuando estén trabajando para una empresa, sepan lo que requiere tener una empresa. Que a mí eso me da mucha rabia, que la gente muchas veces habla sin saber y da por hecho cosas. Yo me acuerdo una vez, es que a mi empresa le pagan por tenerme a mí. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, cosas tan surrealistas que he tenido que escuchar que dices, o sea, ¿por qué no nos enseñan esto en el instituto? ¿Por qué? Pues es que, Vicky, ese es el problema de la educación en España, que la educación española, que tendría sus defectos, como todos los sistemas educativos, pero que, fíjate, yo me atrevería a decir que hasta las últimas reformas, como llevamos unos años que salimos a reforma cada 3 años, pero quiero decir que me atrevería a decir hasta la entrada de la secundaria y la primaria, y luego ya la nueva ley de universidad, el plan de Bolonia, el famoso plan Bolonia en las universidades, hasta ese momento la educación española tenía una cierta calidad. Y cuando digo calidad, es que se buscaba, insisto, con mayor o menor éxito, pero un equilibrio entre los conocimientos, pero también siendo conscientes que es un proceso de maduración. O sea, la educación es también tener tiempo para madurar con los conocimientos y para madurar también actitudes frente a la vida. Y eso es lo que era la universidad también en sus orígenes. Es decir, no solamente adquiero unos conocimientos teóricos, sino que tengo el tiempo para pensar, para reflexionar, para comparar, para aprender, en el sentido amplio del término. Y eso es lo que nos hemos cargado. Ya. Ese es el gran problema. Que ahora, una de dos, o vamos solamente a los conocimientos teóricos, o vamos totalmente a lo experimental. Y hay que buscar el término medio. Nunca encontramos el término medio en ningún sitio. Y el término medio es lo que tú estás comentando. Sí, yo adquiero, memorizo una serie de conocimientos, pero luego también tengo durante la carrera, es cuando uno tiene el tiempo, lo que tú dices, de informarse y de ver cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, o sea, tener curiosidad. Sí, pero sí. eso es lo que estamos matando, por desgracia, eso es lo que se está matando, ojo, y te diré políticamente, porque una vez más sería injusto decir que esto es culpa del profesorado. Hay profesorado malo. Hay de todo, hay profesores horribles, pero hay profesores que quieren y no les dejan, decir, también. Hay muy buen profesorado en este país, muy buen profesorado de todos los niveles. Ovejas negras siempre las ha habido y las va a haber, o sea, eso es irremediable. Pero el profesorado podría hacer mucho más y en ocasiones o sea, el que lo hace es a base de que le penalicen. Y el que no lo hace muchas veces también es porque ya se ha quemado. Yo, la verdad, desde mi experiencia he de decirte que he tenido profesores horribles, en general. Pues ya lo siento, porque... Pero no te imaginas, o sea, yo tenía un profesor de matemáticas que encima era mi tutor, que cogía, bueno, aparte de que como antes se podía fumar en clase, el tío no dejaba el cigarro nunca, o sea, se fumaba uno y con el propio cigarro que terminaba se encendía otro. El tío se sentaba, se quitaba los zapatos, se medio tumbaba en la silla y poco más y se dormía. Ese era mi maravilloso tutor y profesor de matemáticas que tuve. Bueno, es que voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo llegué a Madrid a vivir, ¿vale? De Barcelona, ¿no? De Barcelona. Yo, como bien sabéis, nací en Barcelona y me vine con 6 para 7 añitos a Madrid. Y me vine a mitad de curso y entonces no me cogieron en ningún colegio nada más que en uno privado, en Carabanchel, el colegio Compe. No sé si seguirá existiendo, pero por si existe, lo cuento. Bueno, pues yo llegué, una niña pequeña, normal y corriente, súper feliz, nunca había tenido problemas con nadie, ni con profesores, ni con alumnos, ni con nada. Y bueno, pues la profesora que teníamos, ¿no? En primero de GB, pues muy amable, la mujer, nunca se me olvidará su cara, una tía horrible con el pelo blanco, súper desagradable a la vista, parecía una bruja. Y bueno, pues
¿Sabes cómo me llamaba delante de todos los alumnos? Dime. Catalana de mierda. Es que eso es ya falta de educación. Ya. Yo te digo lo que he vivido yo, ¿no? Esta tía me llamaba catalana de mierda. Cada vez que yo hacía algo, yo de pequeña dibujaba muy bien. Me decía que lo había calcado. O cosas de verdad aberrantes, ¿vale? De hecho, mi primer ataque de ansiedad me dio con 8 años y yo creo que fue por culpa de semejante esperpento, ¿no? Yeah. Y claro, yo era chiquitita, nunca había vivido nada así y yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, ¿sabes? O sea, y luego los 7 años de ahora no son los 7 años de antes, o sea, yo antes de verdad que estaba empanadísima, o sea, no me... Sí, tengo menos estímulos, la verdad. Sí, no sabía cómo expresar todo eso, ¿no? Y luego antes, sabes que la figura del profesor era súper, vamos, Hombre, era el todo, Intocable, ¿no? sí. Hemos pasado de un extremo a otro sin pasar por la casilla de salida, ¿sabes? Totalmente. Entonces, claro, mi madre veía cosas, pero claro, estás hablando de un profesor que es como un dios, ¿no? Entonces, no entendía muy bien y menos mal que luego me cambiaron mis padres, pero fue, o sea, piensas, joder, yo ahora tengo una niña pequeña, si le pasa esto a mi hija, ¿sabes? Porque ese tipo de gente la sigue habiendo. El problema es que no hay un control de la vocación docente. Claro. Porque son personas que no tienen ningún tipo de vocación. Y lo que hemos dicho hace un rato, o sea, podría establecerse distintos tipos de controles. Claro. De hecho, también te lo comenté alguna vez, yo creo que erramos en los controles actuales. Pero bueno, ese también sería un tema de desarrollo interesante. Pero fíjate, de hecho, como te comenté en alguna ocasión, a mí siempre me llamó la atención cuando me fui a estudiar, yo que estudié en Alemania, mis compañeras de piso que estudiaban magisterio, las 3 eran alemanas, y magisterio era, primero, de los estudios más exigentes, pero el propio ejercicio del magisterio era de los más también exigentes y de los más controlados, porque consideraban que era una función vital para la sociedad. Hombre. Y que no cualquiera estaba habilitado para ser el profesor, pero no solamente eso, sino que además estabas constantemente, o cada cierto tiempo, como hemos dicho, sometido a controles. Total. Para ver si tú puedes ejercer la labor docente o no. Es que eso es tan importante y tan necesario. Y eso incluso luego me enteré con tiempo que a nivel de universidades también se aplicaba. Es que es así como debería ser. Yo no sé cómo serán los profesores en Alemania, pero desde luego aquí hay, como tú dices, profesores que son maravillosos. Conozco muchos profesores que tienen muchísimas ideas novedosas, muchísima ilusión por cambiar cosas y que tampoco les dejan. Claro, ese es el tema. Que eso me da muchísima pena porque esa es a la gente a la que hay que dejar que cambiar las cosas, no a los que llevan toda la vida igual, ¿no? Y conozco profesores que son horribles. O sea, en el colegio de mi hija mismamente. O sea, hay profesores que dices, ¿de verdad estoy pagando lo que estoy pagando por tener este tipo de profesor? ¿Sabes? Te planteas muchas cosas. De educación, de cultura. O sea, incluso el propio profesor enseñarte cosas que no son... O sea, que están mal hechas. O sea, te las están enseñando mal, ¿sabes? No sé, al final... Entiendo que todos tenemos unos mínimos, ¿no? Y que al final, pues, esos mínimos para cada uno están en un nivel distinto y a lo mejor lo que a mí no me sirve, a otros sí. Eso también lo entiendo, ¿no? Que a lo mejor unas personas son más exigentes que otras, ¿no? Pero es verdad que a mí me parece... Tú has dicho que el nivel era bueno... Y yo, ahora que estoy con mi hija y con mi experiencia vivida, he de decirte que yo no tengo esa misma sensación que tú me cuentas. Y reconozco un buen profesor, ¿eh? O sea, y para mí, o sea, me sorprende más cuando es un buen profesor que cuando es un mal profesor, ¿sabes? O sea, a ver, la realidad de aquí no nos vamos a engañar, que a todos los niveles, una vez más, tanto de primaria, de secundaria, como a nivel de universidad, hay un porcentaje determinado de personas que ejercen la docencia, pero no por vocación, sino como un trabajo, como una salida profesional, como puede ser cualquier otra, ¿no? Sí, sí. Incluso algunos, pues que seguramente no sea la principal, no la hayan podido obtener,
Sí, sí. y sea un trabajo. Y eso, en ocasiones, por desgracia, empaña, ¿no?, la labor de los que sí realmente se creen la labor educativa. Ya. Y es verdad que cuando, como siempre, por desgracia, se nota más o tiene más repercusión lo negativo que lo positivo. Eso también Sí, es verdad. por supuesto. O sea, es verdad que como tú dices... Pero a mí, o sea, cuando veo un buen profesor es como, ¿en serio? Madre mía, este profesor, o sea, lo malo estoy más acostumbrada a verlo. Ya. Lo bueno me sorprende. Pues me genera mucha tristeza porque, claro, evidentemente esto no se elige, esto es cada uno con lo que... las circunstancias que le han tocado, ¿no? Evidentemente. Sí, no, está claro. Claro, yo hablo desde mi experiencia, por supuesto. Fíjate, lo que dices yo no puedo hablar de la experiencia de los demás, yo hablo siempre de lo que he vivido yo. Pero que tú comentas, y ahora yo con mi hija, que estoy muy sensibilizado con este tema, como te comenté la última vez que hablamos, yo tengo clarísimo que yo la puedo llevar al que considere el mejor colegio del mundo. Pero tengo que asumir que va a encontrarse profesores buenos, profesores regulares y algún profesor malo. O sea, por desgracia no está garantizado y luego que cada alumno, cada uno somos un mundo. Por supuesto. O sea, que también para El feeling. lo que sirve para uno no tiene por qué servir para otro. Claro, yo puedo tener un feeling con un profesor y el profesor, o no puedo no tener ninguno y es mutuo al final. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, Vicky, ¿tú no crees que evidentemente con el tiempo, o sea, no digo en ese momento, porque en ese momento, como tú dices, puedes pasarlo mal con un profesor, pero con el tiempo no has reflexionado y has dicho, mira, de todos, incluso del peor, he aprendido algo, aunque sea qué es lo que nunca haría? Y yo, bueno, evidentemente no son enseñanzas recurrentes, pero sí que tengo, por ejemplo, 2 o 3 referencias de profesores que he tenido, a los cuales ya no les guardo rencor, pero sí que me acuerdo de ellos porque no querría nunca parecerme a ellos. Entonces dices, bueno, aunque sea para eso, mira, algo Claro, aprendido. pero tú te dedicas a ello. Sí, eso es verdad. A mí me ha servido que no voy a permitir nunca que a mi hija le pase lo que me pasó a mí. Vale, A mí me ha servido de eso, es de lo único que me ha servido, porque lo único que me trajo fueron problemas que yo no tenía. Ya. Y que me lo generaron, ¿no? Porque claro, no es solo el profesor, es que si lo hice delante de los alumnos también van a por ti. Es que eso es muy... Sí, o sea, Entonces el bullying que te hacen es muy bestia, ¿sabes? Y ya de por sí que los niños son somos crueles. crueles. Todos de niños somos muy crueles. Si encima está alimentado por un adulto, o sea, imagínate, o sea, es tan bestia. La infancia es un mundo hostil. Es muy hostil, muy hostil. Me imagino que por desgracia en algunos lugares del mundo, porque tendrán complicaciones pues, de cubrir necesidades básicas, los pobres, y aquí, que afortunadamente un sector importante tiene las necesidades básicas cubiertas, aunque cada vez menos también, eso por desgracia, pero es un mundo hostil. O sea, Claro, pero Javi, yo, mira, siempre digo, hay cosas por las que una persona, un ser humano, tiene que pasar, ¿no? Sí. Yo qué sé, pues que se te muera alguien, rupturas, No, peleas, cosas es decir, que tienes que pasarlas porque es la vida, Sí. ¿vale? Pero el bullying, no. hay cosas que son evitables. El bullying es completamente evitable. Hay cosas que son evitables, estamos de acuerdo. Entonces, yo personalmente es algo por lo que no voy a permitir jamás que mi hija pase. Porque yo lo he sufrido tanto y mi hermano ha sufrido tanto con ese tema que, y que es algo que no deberíamos de pasar, porque antiguamente el problema era, bueno, pues defiéndete. Si Claro. te pasaba algo era, defiéndete. Y ahora no. El tema, Vicky, es que esas situaciones nunca se van a erradicar. Es decir, van Nunca, a existir nunca. porque van con la naturaleza humana. Pero lo que tú dices, lo que sí que se puede cambiar es cómo afrontarlos Claro. y cuándo cortarlos. O por lo menos, y quién no promoverlos, ¿no? Eso es lo que El sí que problema cambia. creo que radica en la educación. No, totalmente, que sí, sí. Creo que el problema es educacional. O sea, Totalmente. hace poco tuvo un problema mi hija y uno de los padres lo veía como normal, cuando mi hija nunca había tenido un problema así, ni ella ni nadie de su entorno. Y concretamente ese padre lo vio como algo normal. Y a mí fue cuando me chirrió, ¿no? Que dije, o sea, es que para ti esto, lo que hace tu hijo, es normal. Cuando tú ves que tu hijo se comporta como un energúmeno y tú lo ves normal, Hay un ahí es problema. cuando radica el problema.
¿sabes? O sea, cuando radica el problema. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, totalmente. O sea, ahí me di cuenta que dije, venga, vale, o sea, esta persona jamás va a ver que su hijo es un sinvergüenza y que no tiene educación y que es mala persona. Porque para ese padre es algo normal su comportamiento. Que se pelee, que tenga movidas, que tenga... Cuando mi hija en 12 años no lo había vivido nunca. Y lo que decimos, vamos a ver, que peleas ha habido, hay y habrá, porque es inevitable. Y desacuerdos y cosas, pero no bullying. El bullying es algo muy gordo. Pero, claro, pero precisamente porque las va a haber, hay que saber cortarlas también. Claro. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Claro, yo o sea, tengo claro que no voy a permitir nunca que mi hija pase por nada de eso. O sea, lo tengo más claro que el agua. Es que además... Si le tengo que cambiar de colegio, le cambio, pero no lo voy a permitir. Porque hay cosas que tienes que pasar, pero eso no. No, totalmente. Y ya está, y no tiene más. Pero eso es sentido común, Vicky. Yo quiero que me cuentes alguna anécdota, por supuesto, sin decir nombres, pero de algún alumno / alumna que hayas dicho, o sea, que sea lo más fuerte que te haya pasado nunca. ¿Alguna película, alguna historia que hayas dicho, madre mía, o sea, pero ¿cómo es posible? Yo afortunadamente no, pero sí que a ver... ¿Has tenido algún compañero? A ver, yo en la universidad tengo que decir que he conocido de casos de profesores que han acosado a alumnas, o sea, serio, pero de temas serios. También tengo que decir que los pocos casos que yo he conocido se han cortado de raíz. También, eso también tengo que decirlo, afortunadamente. Historia que te haya pasado con algún alumno que hayas dicho, madre mía, o sea, esto es la cosa más surrealista que me ha llegado a pasar o que le haya pasado a alguien. Es que... Porque anécdotas tienes que tener. Sí, no, a ver, anécdotas tengo, o sea, de alumnos que te digo que me han dejado muy descolocado con sus pretensiones vitales, de decir, yo quiero hacer esto en mi vida, y decir, pero ¿en qué momento? O sea... Pero alguna situación así que digas, o sea, ¿dónde está la cámara? ¿No? Porque seguro que han habido cosas que hayas dicho, no puede ser real esto que está pasando. Porque las pretensiones, cada uno tiene las que tiene. Pero situaciones, alguna anécdota muy curiosa que hayas tenido, que te haya descolocado. A ver, casos complicados, o sea, sí que he tenido alguna vez, estoy pensando en algún alumno, concretamente alguna alumna, con las que me he tenido que enfrentar. Y este es un tema delicado, porque hay alumnos que se piensan que son muy listos. Sí. ¿Sabes? Y que vienen también con unos aires, ¿sabes? De superioridad. Sí, que no se sitúan también, sí. ¿No? Quizá porque están acostumbrados a eso, porque nadie les acorda los pies. Entonces, sí que me he tenido que enfrentar alguna vez intelectualmente a algún alumno. Lo que ocurre es que llega un momento en el que tienes que cortar, porque es muy fácil caer en la humillación, pero es muy fácil por una sencilla razón, porque al final no son tan listos como ellos se creen, y el profesor no es que sea más listo, simplemente es que hemos tenido más tiempo para reflexionar. Entonces, sí, a mí sí que me he encontrado con alguna situación alguna vez, sobre todo algún alumno que me ha puesto muy al límite, de llevarme muy al límite en cuanto a discutir tonterías o incluso creerse muy listo y no querer bajarse de su error. Y yo cometer el error de no saber cortar a tiempo y entrar al trapo. De entrar al trapo. Y sí que me he encontrado con situaciones luego de tensión, ¿no? Y alumnos algún alumno, ¿no? Concretamente alguna alumna, de acusarme que se le había humillado en público. Y me ha dado que pensar, no tendría que haber entrado en su juego. Ya. También es verdad que no nos preparan para eso. Entonces, lo que te digo, es muy fácil. Se aprende de esos errores. Sí, pero... te pasa una vez y aprendes. Claro, pero yo si hay algo que no puedo, es decir, ni partir de la base de que el alumno es imbécil, porque no es verdad. El alumno es una persona inteligente que simplemente desconoce muchos temas y para eso están, para aprenderlos, ¿vale? Por lo tanto, hay que tratarlas como personas inteligentes. Y luego, por otro extremo, lo que te digo, es verdad que hay personas que están encantadas de haberse conocido con 18, con 19 o con 22 años y que parte de nuestra misión es, pues eso, ponerlos en su sitio, pero la línea de ponerles en su sitio con humillarlos, por desgracia, es muy delgada. Ya. Y es muy fácil caer. Hay profesores que les encanta, también lo que decíamos, pero eso es un mal ejercicio de la docencia. Es decir, si tú humillar a un alumno es muy fácil, pero eso no es nuestra misión, es intentar que aprendan sin humillarles, y eso es muy difícil en ocasiones. Hombre, y todo también dependerá de
del alumno cómo se comporte, o sea, Sí. porque claro, Claro, si claro. es un chulo, si va de listo y resulta que se ha equivocado, Y claro, esto, insisto, habría que dar muchas explicaciones, pero vamos a ver, una persona puede estar convencida de que está en posesión de la verdad, que su postura es la correcta, pero puede ser que ignore todos los datos necesarios para emitir para tener un criterio y emitir una opinión. Puede ser además simplemente que discrepemos y tú quieras llevarle a convencerle de lo contrario, pero claro, tienes que convencerle, tampoco tienes que imponer. Entonces tú empiezas a poner elementos encima de la mesa. El problema es cuando no quieren entender esos elementos, o se cierran. Pero además se cierran simplemente en el porque sí. O sea, entonces, primero, o sea, yo estoy haciendo el esfuerzo de decirte esto es así no porque lo diga yo, sino por esto y por esto. Ahora, si tú te empeñas en que tu opinión es la única válida, que los argumentos que te estoy dando no son válidos, o los elementos de análisis que te estoy dando no son válidos, y lo cuestionas absolutamente todo, chicos, tenemos un problema. claro, Tenemos un problema. Y ahí es cuando ya entras en... terreno pantanoso, Sí, claro, porque como entres en el... Y sobre todo en público. claro, Pero es de que alguno, o sea, yo sí que me he visto en alguna ocasión, 2 o 3, tampoco muchas, pero de que te pillan ya cansado o te han pillado en un renuncio y dices, ¿de verdad que es que entremos a discutir? Venga, vamos a entrar a discutir en serio. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero te digo que al final, sin pretenderlo, pero las acabó humillando delante de la gente, pero porque se ha metido él también en ese fregado. sí, a ver, y también son mayorcitos, vamos a ver, que no es que sean niños. Esa es la segunda parte, que Claro. yo no estoy hablando de menores de edad, estoy hablando de gente que se presupone Claro, que tienen ya una capacidad mínima, ¿no? claro, por eso. Y luego, ojo, luego está el otro extremo también, ¿eh? Yo me encuentro con alumnos que yo les digo en clase de broma, o sea, broma en serio, digo, están tomando nota de todo lo que yo digo. Digo, o sea, tienen una fe ciega en lo que yo digo, y si les estoy engañando, o sea, cuestionenme, o sea, no se crean lo que les diga porque se lo digo yo. Digo, que eso también es otra lucha, ¿no? Es decir, ¿no? Algunos que todavía se piensan eso, que el profesor puede estar en lo cierto o puede equivocarse. Digo, entonces también hay algunos que tienen una devoción y dices, a ver, no soy un ser sagrado, o sea, ni cuestionar todo lo que yo digo, pero tampoco decir que todo lo que yo digo va a misa, como suele decirse, ¿no? No sé, todo es como todas las profesiones. Claro. Es una profesión muy bonita la docencia, ¿eh? O sea, conclusión, Yo no valgo para enseñar. No, o sea, yo Cada te lo uno- digo yo. cada No uno valemos para algo, ¿no? No tengo ni paciencia, ni moral, ni ganas. Bueno, qué mejor, guapo, ¿eh? Mucho mejor de cómo entré, que es de lo que se... Que es de lo que, De lo que se trata. Bueno, Menos mal. es una de las dos cosas por lo que vengo. Una para que me dejes mejor de cómo entro y otra pues para pasar un buen rato. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, cariño. Nada, Me alegro de verte. respondemos a los comentarios que haya generado este... Este podcast. Pero nada, Vicky, muchas gracias. Muchas gracias a ti, cariño.